Recortar, puntualizar y pulir el lenguaje para presentar hoy la obra en este bellísimo libro con una atractiva portada de Samantha Cohen y un texto que atrapa de principio a fin. Sé la emoción que Batia siente al tener entre manos su ópera prima y estar hoy aquí reunida con amigos, con familia, con medios de comunicación e interlocutores desconocidos para ver nacer al niño. Una familia completa que logró librarse de manera insólita de la tiranía nazi, saltando del tren que los llevaba a los campos de exterminio. Un salto al vacío, un salto a lo desconocido, un salto, un instante que determinó la diferencia entre la vida y la muerte. La protagonista de Una amapola entre cactus, Shura Bernstein de Pucco, falleció hace casi un año. Le he dicho a Batia que tuvo la enorme suerte de platicar con Shura, la abuela de su marido, y de ganarse su confianza en una época tardía de su vida, cuando uno pierde el miedo al que dirán y se atreve uno a hablar de los amores que se quedaron en el tintero, de los tropiezos y de los errores que uno cometió. Le he dicho también a Batia que aunque quizás Shura, esa mujer que fue víctima de la barbarie de su tiempo, sigue queriendo publicar libros alusivos al Holocausto, hablando de aquel decadente episodio que mostró la deshumanización colectiva de los seres humanos. ¿Por qué si todo ya está dicho? ¿Por qué seguir lamiendo las heridas? ¿Por qué seguir tocando con exigencia los nudillos de la historia con aquellos relatos de famélicos sobrevivientes? La respuesta es muy fácil. Detrás de cada historia hay un rostro con identidad arrebatada. Detrás de cada zapato en la pila hay un camino andado. En cada individuo que murió y en cada individuo que sobrevivió hay una historia que trasciende a sus familias. Hay silencios que pesan irremediablemente. Hay dolores que se perpetúan como lealtades invisibles de generación en generación. Como lo afirma más de un estudioso, con la complicidad, con el abandono, la sevicia y la indiferencia de casi todos, en Auschwitz y en otros campos de exterminio, murió la humanidad entera. No en balde, Theodor Adorno sentenciaba que después de Auschwitz, aquel infierno que imposibilita cualquier simbología del horror, no puede ya escribirse poesía. Cada relato personal, como les digo, añade a la montaña rostro, a la montaña de zapatos anónimos, a los cientos de vestidos apilados, a las toneladas de cabello humano que quedaron en los campos, a las fotografías de sobrevivientes, a la agonía reflejada en poemas, dibujos o escritos. Grossman tenía 9 años y su padre, que nunca hablaba de su infancia, por alguna razón se le acercó y le dio un libro con una cubierta roja, un libro pequeño y grueso, y le dijo: ten, David, así es como era allá. Un niño que era hijo de un cantor y su mejor amigo que era un becerrito. Yo no entendía, no tenía relevancia en mi vida en el Israel de principios de los 60, en un país que trató de levantarse de sus cenizas después de la Shoah, del Holocausto. Sin embargo, estaba fascinado, pues estaba maravillosamente escrito, y empecé a leer sobre la vida de este niño, sobre sus amigos y sobre su pequeña shtetl, su pequeña aldea en la diáspora. Y lo que es interesante es que Grossman dice: yo no sabía ni siquiera qué quería decir la palabra diáspora, no podía ubicarla, pero fui absorbido y absorbía esta realidad.
Creo que leí todo el volumen en 2 o 3 días y descubrí un nuevo mundo. Había magia y realidad a la vez. Los códigos de este mundo, los códigos internos, me eran desconocidos, pero una vez que empecé a decodificarlos se volvieron míos. Sholem Aleichem escribía en yiddish, pero estaba traducido al hebreo. Entonces yo solo podía leer en hebreo. El lenguaje era arcaico, incluso las páginas no tenían números sino letras, como en la Biblia o el Talmud. Yo sentía que tenía un regalo muy raro. Desde luego, estaba seguro que esa realidad de los judíos en la Europa oriental seguía existiendo paralelamente a mi vida en Israel. No tenía idea de que esto había terminado, pero lo que entendí es que mi padre me había dado una llave para su infancia y ningún niño puede resistir la diáspora. En este marco creo que podemos valorar el libro que presentamos hoy, Una amapola entre cactus, de Batya Cohen. Para mí, en términos personales, representa asomarme a esos códigos internos, secretos, a los que estoy conectado también. Y creo que muchos de los que estamos en esta mesa y de los que están presentes aquí en el auditorio tienen la misma sensación. Hay una conexión con un mundo, con unos sueños, con unas pesadillas que tienen que ver con eso que se llama allá. Eso que ocurrió en ese mundo que se llamaba la diáspora y que de alguna manera está íntimamente vinculado a lo que vivimos hoy en día. Y en el caso de Batya, entonces se trata pues de entrar y penetrar a un mundo al que de alguna manera siempre regreso. Me recuerdo que de adolescente buscaba en los libros de Isaac Bashevis Singer ese contacto con ese mundo porque sentía que había unas historias, una atmósfera, unas luces, un juego de mundos que se asomaban en mi madre, por ejemplo, y que yo de alguna manera no podía del todo comprender y quería comprender. Me acuerdo que en alguna ocasión una amiga de mi madre, más bien una persona que conoció por primera vez a mi madre, en el gesto que mi mamá hizo para recoger unos cacahuates, de repente entrevió a una niña angustiada en calles grises europeas. Cuando, por supuesto, platicamos de qué se trataba la historia de mi madre, esta amiga mía entendió de qué se trataba, pero ese mundo que esta amiga entrevió era el mundo al que yo también me quería asomar, era el mundo que yo también quería comprender. Y en este caso, cuando me asomo a la novela de Batya, al libro de Batya, empiezo a ver precisamente esa reconstrucción detallada, documentada, de muchos años de trabajo y esfuerzo, para volver a poner nombre, rostro e historia a algunas de esas personas, algunos de esos millones de personas, de judíos asesinados en la Shoah. Volvemos a ver así, de una manera profundamente documentada, a las personas que habitaron un mundo. Basado principalmente en el testimonio de Shura Putko, como dice Silvia Cherem, el relato rebasa cualquier ficción. Vuelvo a Isaac Bashevis Singer, que fue precisamente quien me permitió ver el mundo que mi amiga entrevió en mi madre. Bashevis Singer justamente decía: ¿para qué necesitamos novelar si la realidad misma nos trae historias que ningún escritor podría imaginar? Anoto una que me parece que aparece inmediatamente en el libro. La protagonista descubre que quienes pensaba que eran sus padres son en realidad sus abuelos. La microhistoria se entremezcla con la macrohistoria. En medio de ese mundo que está a punto de incendiarse, transcurren sin embargo los dramas cotidianos. Como dice Amos Oz, incluso bajo el volcán de la guerra, seguimos haciendo el amor y tenemos celos, envidias y amores rotos. Solo mediante la voz que recuerda, la voz que reza o que blasfema, la que se quiebra o se indigna, se puede empezar a entender el drama personal y colectivo de quienes vivieron ese episodio histórico y registrar hasta qué punto esa experiencia específica con sus increíbles vicisitudes
Fue real y representó además una de las rupturas más hondas en la civilización occidental, o como se ha repetido tanto, la manifestación más aterradora de la barbarie contenida en ella. Una amapola entre cactus aparece así en nuestro entorno como una muy valiosa pieza de ese gigantesco rompecabezas de experiencias personales que nunca se completará, pero que se enriquece con cada nuevo elemento agregado. Es por ello que debemos congratularnos de que, a pesar de que Shura Pupko, el personaje central del relato, no escribió personalmente su impresionante odisea, su nieta política, Batia Cohen, haya asumido la responsabilidad de promover que esa trayectoria de vida intensa y dramática viera la luz. Batia acometió sin duda una tarea titánica al emprender con toda empatía, pero a la vez con todo profesionalismo, la reconstrucción detallada de la vida de Shura y del entorno que la acompañó. El relato, siempre en primera persona, excepto por algunos fragmentos en los que otras voces hacen referencia desde una otra posible perspectiva, me parece no solo un recurso literario formal, sino un elemento simbólico del grado de identificación de Batia con la historia que se propuso narrar. Quizá alguien menos comprometido con el personaje y su drama hubiera elegido la tercera persona para construir el relato. Se trata de una narración rica, sin duda, que abarca desde la infancia de Shura hasta su final establecimiento con su esposo Sioma y su hija Masha en México en 1947. Por supuesto, más allá de las detalladas descripciones de la vida judía y familiar en Lituania y Letonia antes de la guerra, cuando casi nadie imaginaba lo que estaba por venir, el meollo del texto trata sobre la cadena inmensa de penalidades y aventuras plagadas de peligros que vivió la familia Pupko en su afán por sobrevivir a toda costa a la embestida nazi, escondiéndose, huyendo, brincando de un lugar a otro, buscando con ingenio maneras de escabullirse, de sobornar y de ayudar a los parientes cercanos y a los trabajadores de su fábrica de cerveza. Las imágenes se suceden como en un torbellino de pesadilla que recuerda escenas parecidas a las narradas, por ejemplo, por Irene Nemirovsky en su suite francesa, donde impactan las imágenes de las hordas humanas deambulando de un lugar a otro para huir a lugares más seguros en medio del caos desatado por la invasión nazi soviética. Sin embargo, hay en la vida de los Pupko durante la guerra otra experiencia no con frecuencia presente en los relatos de los sobrevivientes. Se trata de la incorporación de los Pupko al grupo de los partisanos judíos encabezado por los hermanos Bielski, que operó en los bosques de Bielorrusia, grupo que llegó a contar con más de 1000 miembros que lucharon con armas en mano contra los nazis y sus cómplices lituanos y polacos. El azar y el valor para tomar decisiones riesgosas condujeron a la familia Pupko a terminar la guerra dentro de las filas de estos luchadores, dando con ello fe de la falsedad e injusticia del acerto en cierta forma despectivo de que los judíos durante aquella nefasta época fueron como ovejas al matadero. Al cuadro ya ahora exhaustivamente documentado de los múltiples levantamientos, sabotajes y rebeliones en campos de concentración y guetos, podemos hoy añadir como complemento extraído de una fuente primaria el testimonio vivencial de personajes como los Pupko, que militaron en las filas de este singular grupo de combatientes. En cuanto a este tema, me gustaría señalar al margen que dentro del conjunto de sobrevivientes judíos de la Shoah que llegaron a México después de la guerra, conozco también 2 casos de participación en grupos armados, el de Agnes Brown y el de Joshua Baruchovich, tal como lo expusieron ellos mismos en sus testimonios en el libro El rostro de la verdad, editado por Memoria y Tolerancia. Esto no quiere decir, por supuesto, que un distinto tipo de resistencia, la desarmada, que se manifestó en multitud de maneras, no constituyera también uno de los más dignos y conmovedores rasgos de la respuesta. Batia Cohen ha escrito un libro con nervio, pasión e inteligencia. Un libro emocionante, vivo, reflexivo. La reconstrucción de una historia singular que bien puede ejemplificar la tragedia que vivieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial en la zona que hoy ocupan Polonia, Lituania y Bielorrusia.
Fruto de sus conversaciones en México con una sobreviviente del Holocausto, Shura Pupko, de una investigación profunda sobre los acontecimientos de aquella época negra, de una sensibilidad capaz de ponerse en los pies de los otros y de un talento narrativo al mismo tiempo crispado y meditabundo, una amapola entre cactus es un testimonio descarnado de todo aquello de lo que es capaz la naturaleza humana, una recreación, como ya decía Esther Chabot, del infierno en la tierra y también de la voluntad de vivir. El relato es una remembranza, un intento por preservar la memoria, un esfuerzo por descifrar aquel apocalipsis que transmutó la vida en un campo de terror y exterminio. Shifra Bernstein, primer nombre de la protagonista, nace el 7 de noviembre de 1914 en Vilno, entonces Polonia. Europa está en guerra y su vida será marcada por ese acontecimiento y por la Segunda Guerra. Su madre muere menos de un año después, por lo que la niña va a vivir con sus abuelos maternos a Ankis, Lituania. Se convierte así en hija de sus abuelos y la imposibilidad de cruzar las fronteras hará que sea hasta los 12 años de edad que conozca a su verdadero padre. La zona es el espacio de la cultura yiddish que se reproduce en medio de la convivencia y segregación con otros. Lituanos, polacos, rusos, alemanes habitan ese espacio y las comunidades judías pueden un día ser parte de Alemania y al otro de la Rusia zarista, de una Lituania independiente o de una Lituania anexada. El libro es Una amapola entre cactus. Viene porque la amapola es una flor silvestre en el área de Bielorrusia, Lituania, donde Shura Pupko, la protagonista, es donde vive, donde nace. Y esta flor, finalmente, que es Shura, va a llegar a México. Y México será representado por el cactus, que es pues, la planta mexicana por excelencia, pero además tiene otro significado porque la amapola es muy frágil, es una flor muy muy frágil y Shura desde su comienzo, desde su nacimiento, se va a ver enfrentada a varios obstáculos y esta flor frágil se enfrenta a un mundo muy violento y este mundo es representado por esta planta que es una planta espinosa que es el cactus, así que tiene una doble significado. Así es, oye, yo tuve la gran suerte de conocer a la señora. Ah, ¿de verdad? Sí, fui director del Museo Histórico Judío del Holocausto y ahí la conocí y veía muchas veces ese video donde ella narra precisamente el momento, ¿no? el momento. Exacto. Ese es el momento crucial del libro realmente y de su vida también, porque yo creo que la marcó para siempre. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, lo viví de dos formas. Una va a través de su mirada, a través de lo que ella me contaba, sus experiencias, a través de otros que también saltaron de ese mismo tren, gente que había vivido con ellos en la cervecería, que era parte de este mismo mundo y que me contaron también su testimonio, su historia. Y la otra forma fue cuando yo viajé a esta área, estuve en esos bosques en donde ellos se refugiaron finalmente con este grupo de partisanos, de guerrilleros, así que lo viví de muchas diferentes perspectivas. Claro, fue así como que... Muy vivencial. Y de multimodal, ¿no? De alguna manera. Definitivamente. Oye, pero quiero decir, ¿qué pensaste en ese momento? O sea, porque todos los testimonios aquí, la gente que comentó tu libro, de alguna manera captó la vivencia. Pero ¿cómo la captaste tú? Definitivamente tuve una conexión muy especial con Shura. De esa manera, cuando yo platicaba con ella, yo me sentía que yo estaba viviendo lo que ella me estaba diciendo. De alguna manera fue algo que yo pues lo capté como si fuera sido casi parte de mi vida. Y justamente viajando a estos sitios me adentré en su historia. Dime, ¿tú eres segunda generación en México, tercera generación? Yo soy segunda generación en México. Sí. Mis abuelos fueron ¿inmigrantes? Okay. Antes de la guerra. Oye, y hoy por hoy, ¿qué tan lejos estamos
de acuerdo a tu perspectiva, de un capítulo tan triste como el que pasaron Shura? Bueno, realmente yo creo que las matanzas en el mundo siempre existen y no necesariamente contra judíos, cualquier minoría. Así que si nos vamos a sitios como Darfur, que probablemente nos parecen muy lejanos, ahí lo tenemos, la matanza de una manera sistemática contra gente que no es de la misma religión, de la misma raza. Así que siempre uno tiene que estar al pendiente de estas cosas que suceden. Y planteo un poco este mensaje dentro de este libro al final, en el sentido de que si uno lo lee, uno tiene que saber que puede ser el que tenga las riendas de su propio destino, así como lo hizo Shura. Oye, ¿y qué sigue para ti como escritora? Bueno, pues tengo un proyecto, todavía no hay nada. Realmente pues estoy pensando algo que va a tener que ser algo de México, definitivamente. Mi formación realmente es de una historiadora del arte, de arte prehispánico. No sé si va a ir por ahí, pero me estoy inclinando a hacer una cosa que probablemente tenga que ver con México prehispánico, colonial, por ahí va a ser la cosa. Oye, ¿tú cómo te definirías más? ¿Como una amapola o como un cactus? Bueno, yo creo que no puedo definirme ninguna de las dos, puesto que yo más bien me definiría en este momento, en cuestión del libro, como un testigo y un medio para plasmar esa historia. ¿Qué tan lejos estamos de las historias que acabamos de escuchar? Muy lejos. Muy lejos, tanto para la comunidad judía como para la humanidad en general. Yo creo que siempre hay que estar alerta ante los brotes xenófobos, chauvinistas, racistas, porque si algo hemos aprendido a lo largo de los años es que donde menos espera uno salta la liebre.